Nuevo bloque en nuestro programa y vamos a comenzar con el tema económico, como prometimos. Estuvimos con la licenciada Alejandra Nazareno. Ella es integrante de los equipos técnicos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y hablamos con ella justamente que nos explicara qué es esto de los fondos buitre, qué significa el default y en definitiva cómo impacta esta situación internacional en la que está inmiscuida Argentina en el bolsillo de cada uno de los argentinos. También aprovechamos para hablar con esta prestigiosa profesional de las ciencias económicas en relación al tema de las finanzas en Catamarca. ¿Cómo está la economía catamarqueña? Este es el diálogo que manteníamos con la licenciada Alejandra Nazareno. Bueno, Alejandra, preguntante en primer término, esta situación que está viviendo la Argentina con los fondos buitres. Bueno, primero explicar qué son los fondos buitres y después si nos tenemos que preocupar. Bueno, los fondos buitres, como ya se habrá leído en varios medios y escuchado, son esos fondos especulativos, oportunistas, se les suele decir también, que están a la espera, digamos, de conseguir activos bien baratos, o como se les llama, activos basura, como fueron los de Argentina después de declararse en default en el 2001. ¿Qué pasó? El precio de todas las acciones, de todos los bonos de Argentina empezaron a caer, no valían nada. Si bien el bono decía, supongamos, 100 pesos, uno lo podía comprar por 10 pesos. Entonces los fondos buitres, ¿qué hacen? Compran esos activos muy baratos y esperan al momento oportuno que obviamente el país sale en default, renegocia su deuda y quiere cobrar la totalidad de su deuda, pero sin ninguna quita. La diferencia de estos fondos buitre con el resto de la deuda reestructurada que tiene Argentina es que el resto de los bonistas sí aceptó una quita de la deuda en 2005 y 2010, pero estos fondos no quisieron. Quieren cobrar, digamos, el 100% que les corresponde. Y es el fallo favorable que tuvieron del juez Griesa de cobrar estos 1.300 millones de dólares. Además ya fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Claro, lo que hizo la Suprema Corte de Estados Unidos es no tomar el caso. ¿Sí? O sea, no falló a favor de los fondos buitres, sino que dijo, no me compete, no tomo el caso vuelve al juez Griesa, que fue quien falló a favor de los fondos buitres. Cabe aclarar que el juez Griesa, en su momento, cuando los fondos buitres acuden a él, digamos, él hace un llamado a la Argentina para ver si había una oferta. Esto fue después de la negociación, la reapertura, digamos, del canje en el 2010, donde ellos no quisieron entrar, acuden a un juez de segunda instancia, que es el juez Griesa, en Estados Unidos, y allí es donde el juez llama a la Argentina para ver si tiene alguna propuesta para hacer. Desde nuestro país se le contesta que no hay propuestas porque ellos no quisieron entrar, que no querían ninguna quita, entonces el juez dice, se le tiene que pagar el 100%. En este caso, ¿cómo puede impactar en la Argentina y sobre todo en la vida común de los argentinos esta situación? Claro, exactamente. Bueno, primero y principal, si pagar la deuda, ¿qué significa? Salida de dólares. Entonces, si salen los dólares que ya están escaseando en la economía argentina, como todo bien que escasea, aumenta su precio. Entonces, es muy probable que aumente el precio del dólar. Y como se habrá visto la semana pasada, también es una cuestión de especulación de los mercados. Cuando el gobierno sale a decir que no quiere negociar con los fondos buitres, automáticamente, ¿qué pasa con el dólar? Claro, aumenta el dólar paralelo, ¿no? Aumenta el precio del dólar paralelo, cae la bolsa. Ahora el gobierno toma una postura diciendo que quieren negociar, que quieren hablar con el juez Griesa, bajó el dólar blue, los mercados se recuperaron. Entonces, esas son las reacciones, digamos, que se generan. Ahora, ¿cómo afecta a la economía argentina en sí, a una familia, a una persona que tiene un kiosco? Bueno, supongamos que no se arregla, que no se puede arreglar con los fondos buitres, que no hay manera de arreglarlo y que la Argentina cae en default, que sería lo más catastrófico, que esperemos que no pase y no creo que lleguemos a esa instancia. Automáticamente, como les dije, todos los precios caerían de los bonos, entonces se reducen las posibilidades de inversión de la Argentina, cae la actividad económica. ¿Sí? De por sí, se puede reducir el empleo, las industrias empezarían a reducir su actividad, por lo tanto, lo primero que hacen también es suspender un poco, como está pasando también, los trabajadores. Entonces, se resentiría el consumo. Y al resentirse el consumo, bueno, está afectando, digamos, el bolsillo de las familias, ¿no? Aumenta el dólar y aumentan los precios.
Por ende, o sea, ahí ya tenemos dos cosas, porque uno dice, se aumenta el dólar, como pasó siempre en Argentina, aumentan los precios, pero por otro lado decimos que si no acuerdan con los fondos buitres caeríamos en una recesión más profunda. De hecho, los datos de ayer del INDEC confirmaron que estamos, digamos, entrando en una recesión. Entonces, si tenemos la recesión, ¿qué haría? Que bajen los precios. Pero lo que estamos viviendo hoy por hoy es una situación que si se llegara a confirmar en el próximo trimestre la recesión, si se llegara a confirmar la recesión, entonces estamos viviendo un periodo de poca actividad económica, pero con inflación. Y eso es más complicado aún. Alejandra, y hay otro tema que tiene que ver con los que arreglaron con la Argentina, con ese 92%. ¿También la situación de los fondos buitres tiene impacto en ellos? Totalmente. ¿Por qué? Porque existe en el arreglo que hace Argentina con este 92% de bonistas, existe una cláusula Rufo que se llama, que vence a fin de año. ¿Pero qué dice esta cláusula? Igual condiciones para todos los bonistas en futuras ofertas. O sea, si yo arreglé con vos, pero después viene una tercera persona antes de fin de año y yo le ofrezco algo mejor a esa persona, como es en este caso que me obligan a pagar el 100% y yo a vos te había pagado menos del 100% porque te había hecho una quita de la deuda, entonces vos estás en tu total derecho de reclamarme a mí igual condiciones que a esta persona que viene a reclamarme a mí hoy en día, con la cual estoy acordando después de la negociación que tuve con vos. Entonces, ¿eso qué implicaría? 15.000 millones de dólares de salida para la Argentina, que es más del 50% de las reservas que tiene el Banco Central. O sea, ahí si realmente llegara a pasar esto, si no habría otra salida más que nos hagan, digamos, que nos planteen ese tema los otros bonistas, y no se puede dejar salir más del 50% de las reservas, entonces ahí ya creo que estaríamos en una situación de default. Además, el tema, escuchaba algunas explicaciones, el Banco Central, digamos, en este caso, el Estado le estaría debiendo al Banco Central la plata, digamos, también pasa a ser parte de la deuda pública. Totalmente, así es. Si bien es toda una sola cosa, pero en lo técnico se dice que le debe al... pero bueno, lo preocupante es eso, digamos, no el impacto de los 1.300 millones que el juez Griesa ordenó a pagar a los bonistas que acudieron al juez Griesa, porque, bueno, sí, reducirían las reservas y todo, pero el tema está en los 15.000 millones que se nos vienen encima, y con toda razón para ellos, porque se les está acordando. Ahora, desde ese punto de vista hay desde el punto de vista legal, digamos, que ya no me compete mucho, hay dos teorías, digamos. Primero, que como Argentina no es la que se sienta a negociar con los fondos buitre ofreciéndole te pago el 100%, sino que está acatando un fallo judicial, entonces no tendría por qué activarse esa cláusula Rufo, porque simplemente está obedeciendo. Exactamente, no es que la Argentina se sienta y dice yo tengo la plata para pagarte el 100%, te la doy, ¿sí? Pero por otra parte están los analistas que observan que desde el momento en que Argentina se siente con el juez a decir, bueno, observemos qué formas de pago podemos arreglar, ya está haciendo una mejor oferta. Entonces activaría la cláusula Rufo. Acá el hecho es que fue lamentable el momento en que llegó, digamos, el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque si llegaba 5 meses después, cuando ya no regía esa cláusula Rufo que estamos hablando, Argentina estaba mucho más aliviada. Alejandra, y llevando ya a la situación de la provincia y más allá de los fondos buitres, ¿cuál es la situación hoy de las provincias? Porque bueno, se habla de esta situación que vos planteabas, que hay un estancamiento en la economía, la inflación. ¿Cómo impactan las arcas provinciales? Bueno, uno cuando observa la recaudación, más o menos está viendo qué pasa con la actividad interna, ¿no? Por ejemplo, el IVA. Cuando uno ve el IVA, que en su mayor parte se coparticipa a las provincias, está viendo que lo que se recauda por IVA está cada vez creciendo a un menor ritmo, ¿sí? O sea que está mostrando ese nivel de, digamos, recesión. Me
Paradójico. recesión que estamos viviendo. Paradójico porque mientras tanto hay inflación. Mientras tanto hay inflación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos recibiendo como provincia una coparticipación que crece al 30%, pero tenemos una inflación que crece al mismo ritmo. Entonces, en términos de poder adquisitivo, esa mayor recaudación no es nada, o sea, no impacta exactamente. ¿Por qué? Porque los gastos también crecen al mismo ritmo de la inflación o más. Entonces, obviamente va a ser complicada la situación de la provincia en ese sentido. Y más aún si uno ve que si se da todo esto que dijimos de los fondos buitre, va a impactar todavía más negativamente en la recaudación y sobre todo en provincias como Catamarca, donde su presupuesto está muy comprometido por gastos inflexibles, como es el gasto en personal. ¿Por qué gasto inflexible? Porque el día de mañana la provincia no puede decir estoy en una situación financiera complicada, despido personal. Imposible. Entonces, ve disminuido su ingreso, pero a su vez el costo sigue siendo estable o incrementándose. Entonces, ¿Cuál es el impacto? Es un dato interesante, me parece, el impacto del empleo público, digamos, de esta plata que llega de coparticipación, cómo se reparte, me parece que es un dato interesante. Bueno, lo pongo en términos de ejemplo, no significa que sean cifras reales, digo. Si a la provincia le llegan 500 millones de recursos libres de disponibilidad de nación, destina 100 millones a coparticipación a municipios. Luego, de esos 400 que le quedan, gasta 380 millones en sueldos, exactamente. O sea que para funcionar le quedan 20 millones mensuales, que es el gasto que uno podría decir lo puede ahorrar. Bueno, es prácticamente nada el ahorro que puede hacer. Por eso es complicada la situación. Para ir cerrando, justamente tiene que ver no solamente con Catamarca, sino con estas provincias que tienen un fuerte, digamos, impacto estatal del empleo y bueno, y en este caso también sería poca actividad privada. Son provincias que históricamente han tenido su presupuesto comprometido con el gasto en personal. Por ejemplo, si nos vamos a los años 2010, 2011, ha impactado la cantidad de gente que ingresa, en el caso particular de Catamarca, impactó la cantidad de gente que ingresa al Estado. Ahora, si nos vamos a los últimos años de la nueva gestión, impactó más el aumento de sueldo, que fue más importante que en las gestiones anteriores, pero también se debe a una mayor inflación, obviamente.